Kaixo Arratsaldeon, mila esker etorritzeagatik. Buenas tardes, una vez más a todos y a todas. 1.000.000 de gracias por estar aquí otra vez. Y además otra vez insisto en ello, sobre todo porque vamos a volver con casi lo que podríamos decir uno de nuestros temas preferidos, ¿no? El mundo de la escultura pública, arte público, en realidad. Sobre ello ya hemos trabajado en otras ocasiones y hemos visto en el caso de Baracaldo, hemos hecho incluso recorridos por las diferentes esculturas. Durante la pandemia también hicimos algunos recorridos virtuales y en este caso queríamos volver otra vez sobre ello, especialmente porque, bueno, y yo creo que este es uno de los grandes iconos de nuestro arte público, porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, Baracaldo posiblemente sea uno de los lugares en los que esa idea o ese conjunto de arte público se haya desarrollado de una manera más intensa, más homogénea también, y además tenemos sobre todo la gran riqueza de que está presente entre nosotras desde los años 70. La escultura que tenéis en imagen, que conocéis perfectamente y que está justo frente al edificio del Ayuntamiento, es una obra de Vicente Larrea, Samotracia, y fue realizada e instalada en 1972. Es justo ese momento, 71-72, el momento del arranque de ese proyecto, de esa idea de arte público. Baracaldo fue uno de los primeros municipios que quiso sacar el arte a la calle, y fue con motivo de aquella famosa exposición que siempre os recuerdo, la de la indiscriminada, que popularmente se conocía así, sobre todo por la gran cantidad de artistas que la configuraban. En ese momento, estoy hablando, repito, porque a mí me parece importante, en los años 70, en Baracaldo pareció absolutamente de interés, y es importante sacar ese arte a la calle, hacer que el arte pudiese ser disfrutado de una manera casi absolutamente cotidiana. Además, coincide también cuando Vicente Larrea realiza esta obra. Él es la primera obra que hace de estas magnitudes, ¿no?, con este formato. Hoy en día, y lo vamos a ver también, Vicente Larrea es uno de los artistas más populares, y eso lo voy a entrecomillar, dentro de lo que es el arte en el País Vasco. Si visitamos, si paseamos por Bilbao, nos encontramos varias esculturas de él. Si queremos salir de Bilbao, sobre todo a través del aeropuerto, nos encontramos también en ese recorrido con una de las esculturas de Vicente Larrea. Ese famoso cruce de caminos donde hay un gallo, el gallo es de Vicente Larrea, ¿no? Entonces, fijaros cómo esta escultura fue lo que a él le dio la pista, casi podríamos decir, para darse cuenta de lo importante que era esa idea de que todos y todas pudiésemos disfrutar del arte. Y eso a él también le hizo, sobre todo, transformar su forma de trabajar. Aquí tenéis el gallo del que os hablaba, en ese cruce. Ya veis cómo el concepto estético y artístico, en este caso de Vicente Larrea, es diferente a lo que luego hace con Samotracia, pero Maquilla, que es esa obra que está, como os decía, camino del aeropuerto, concretamente en el territorio de Derio, nos recuerda mucho en cuanto a lo que es el formato, que en este caso sea una obra con cromatismo, pero sí vemos cómo desde Samotracia en Baracaldo, Vicente Larrea cae en la cuenta de cómo su propia obra, sus propias esculturas, forman parte también de esa transformación del espacio. Quitarla de la imagen que tenéis en pantalla y os daréis cuenta cómo el paisaje cambia totalmente. Y cómo también sí es cierto que Vicente Larrea, y aquí tenéis, no sé si conocéis esta escultura, está justo al lado del metro de Algorta. Lo que pasa es que hay un parque infantil, hay unos magnolios que al final la ocultan un tanto, pero
Vicente Larrea, fijaros cómo va trabajando siempre con esas formas onduladas, esas formas que a mí personalmente, y bueno, y a él también, porque así públicamente lo ha declarado, buscan sobre todo hacer referencia a los perfiles que podemos ver en nuestro paisaje, nos recuerdan mucho a las rocas, ¿no?, que podemos encontrar en los acantilados, y sobre todo a él le interesa, esa también la conocéis, dar esa manera, conseguir que un material como es el acero, el bronce en otras ocasiones, un material que por naturaleza y por física no tiene nada que ver con esas ondulaciones tan plásticas, tan suaves que suelen tener las obras de Vicente Larrea, y él lo toma directamente de los pliegues de los paños que podemos ver en las esculturas. Cuando él, no por primera vez, pero en uno de los muchos viajes que él realiza a Italia, se queda absolutamente comentando cómo verdaderamente Baracaldo es el primer municipio que comienza, ¿no?, con esa idea de poblar sus calles con esculturas, y cómo, siguiendo esa misma forma, existen otros municipios de una manera muy similar. Yo me imagino que esta obra la conocéis, está justo delante de las piscinas de Gorostiza, es de Ramón Carrera. Es un artista, Ramón Carrera, que en muchas ocasiones estilísticamente se relacionó con Jorge Oteiza, sobre todo porque es uno de los claros representantes también de eso que denominamos como la primera generación de la escultura vasca, Basterrechea, Mendiburu, que ahora tenéis una exposición en el museo, Ramón Carrera, porque estos materiales y estas formas que utilizaban estos escultores tienen mucho que ver con esa idea o con ese estilo que singularmente se calificaba como arte vasco. En este caso, Ramón Carrera nos ofrece su versión totalmente abstracta del deporte vasco, en estas formas geométricas que él representa con materiales, nuevamente el acero, la piedra, ¿no?, esos materiales que siempre están muy presentes en lo escultórico, la piedra como material que se talla y el metal, el acero, como material que se funde. Son materiales que vamos a ir y vamos a conseguir ver que se repiten continuamente. Ramón Carrera, en los años 70, mientras Vicente Larrea estaba haciendo esa samotracia tan poética de la que yo os hablaba anteriormente, genera este tipo de obras que tienen mucho que ver con el mundo vasco, con el mundo del deporte. En este caso lo hace, como os decía, frente al polideportivo, frente a las piscinas de Gorostiza. Pero hay otra obra, que no sé si la conocéis, que está en Fadura, justo a la entrada del frontón de Fadura. En este caso es un relieve, y fijaros cómo las fechas son muy similares, ¿no? En realidad, casi se llegó a decir que Ramón Carrera se estaba especializando en hacer escultura o en decorar, incluso si queréis, los espacios deportivos que en ese momento también estaban surgiendo y se estaban desarrollando. Este relieve, y yo sí os aconsejaría que fueseis a verlo, porque es un relieve muy, muy sutil, ya que Ramón Carrera lo que hace es trabajar, fijaros cómo crea lo que podríamos denominar una serie de correcciones ópticas para que, según nos vayamos moviendo a la hora de ver este relieve, podamos ver diferentes dimensionalidades. En realidad, si nos ponemos de frente, el relieve nos podría parecer totalmente plano, y a medida que nos vamos moviendo, fijaros cómo consigue ir sacando esa tridimensionalidad propia, ¿no?, de las formas. Otra de las esculturas que podéis encontrar, y que seguro que no habéis caído en la cuenta si habéis estudiado en la Universidad de Deusto, en los jardines, hay esta otra obra de Carrera, que es de una época muy similar a la que tenemos en Baracaldo. Es un homenaje a Icaza, la familia Icaza, que fueron los benefactores de la Comercial,
de Deusto. Y esa es la razón por la cual a Ramón Carrera se le pidió una escultura en homenaje a la familia. Es una escultura, y aquí es donde podéis ver esas formas tan oteicianas de las que os hablaba yo anteriormente y que él repite ya prácticamente a lo largo de toda su vida. Esta obra es una de las últimas obras que hizo Ramón Carrera, porque él fallece en el 2013 y está ubicada justo muy cerca del puente colgante. Está en Las Arenas. Según salís del puente colgante, en el primer cruce a mano derecha. Es una obra que él titula Homenaje a la industria, pero que en realidad, y como podéis ver en la forma, lo que pretende es casi crear yo siempre he pensado que es una especie como de lauburu abstracto, porque además está ubicado concretamente en un cruce de caminos. Y él lo que busca es crear esa idea de los 4 destinos, de los 4 lugares, de los 4 brazos que son los que tiene la propia obra. La idea de que sea un homenaje a la industria se debe sobre todo a que incorpora en la peana de la escultura un poema en el que se habla de esa idea o de esa referencia que tanta importancia tuvo en el País Vasco con respecto a la industria, y que él, sobre todo, lo que hace es interseccionarlo con el propio material. Nuevamente el acero cortén, que es el acero que habitualmente se utiliza en la escultura vasca, y la idea de la piedra, mezclar nuevamente, como había hecho en la obra de Baracaldo, de Gorostiza, mezclar esos 2 materiales, pero sobre todo trabajar escultóricamente en torno a lo que es el concepto del espacio, porque esos 4 brazos que desarrolla Ramón Carrera, si os fijáis en la obra, lo que hacen es abrazar, ¿no? Es una especie como de abrazo, en realidad, ¿no? Casi esos brazos de los que yo os hablaba, lo que van haciendo es encerrar ese espacio que, por otro lado, es la parte sin duda fundamental y más importante de la propia obra. Vuelvo otra vez a la figura de Baracaldo y daros una vuelta hasta Gorostiza, porque vais a ver la escultura de otra manera, no solamente por su monumentalidad, sino fijaros en estas formas que desarrolla Carrera, lo que os estoy señalando, cómo en realidad es una manera de demostrarnos esa importancia que para él tiene el espacio. Acordaros de cómo Oteiza decía y comentaba exactamente lo mismo, como para él la escultura, lo importante de la escultura era el vacío, el espacio interior, eso que prácticamente no se puede representar, pero que a él le dio la opción sin duda para poder desarrollar y estudiar de una manera absolutamente de interés todas esas formas escultóricas. Y Ramón Carrera hace lo mismo, ¿veis? Este espacio, esa idea de ese vacío, de ese material que él vacía, que horada, para poder encontrar esa espacialidad que, como os decía, es la que verdaderamente, como en este caso, veis cómo las formas son prácticamente las mismas, a pesar de que entre una obra y otra hay más de 40 años, ¿no? Como en realidad Ramón Carrera está continuamente trabajando sobre las mismas formas. Otro artista, este sí le conocéis, y además le tenéis muy presente, Ibarrola. También, junto con Vicente Larrea y junto con Ramón Carrera, es otro de los artistas que dentro del grupo de los artistas vascos más interés y más relación ha tenido con eso que llamamos arte público o arte en espacios públicos. En este momento tenéis en Bilbao 2 exposiciones de Agustín Ibarrola, una en la Sala Recalde, que también vimos a través de una pequeña conferencia aquí, que analiza todas esas obras de la etapa final de Ibarrola, y en las cuales, desde el bosque de Oma o desde ese puerto de Llanes, Ibarrola siempre ha tenido una clara preocupación sobre la idea de la democratización del arte. Él fue, junto con Mari da Pena, uno de los primeros artistas
que se interesaron, y ya que estamos en una casa de cultura, por crear un formato como el que tenemos aquí, una casa de cultura en la cual de una manera popular podamos tener un acceso a la cultura. Por eso para él siempre fue verdaderamente importante el que sus obras pudiesen ser contempladas sin ningún tipo de restricción y, por lo tanto, la mejor manera de hacerlo era en ese espacio público. La zona minera, la zona de Gallarta, la zona de Baracaldo también, Trápaga y su Basauri natal han sido siempre los lugares en los que Ibarrola ha tenido ese interés por dejar sus obras, ¿no? Aquí tenéis este homenaje que donó al pueblo de Basauri y que completa sin duda una de las obras más interesantes, ¿no?, de carácter popular de las que realizó Agustín Ibarrola. A mí me gusta mucho esta obra porque además creo que tiene mucha relación con esas chimeneas que tenemos en Videonera, ese recorte de las figuras que, como veis, lo tenemos en negativo y lo tenemos en positivo, es prácticamente la misma idea que vemos en las chimeneas a través de esa invitación que Agustín Ibarrola nos hace a participar de su propia obra. En este caso, como en el caso de Vicente Larrea y como en el caso de Carrera, también es importante la manera en la que Ibarrola utiliza el material. Volvéis a ver ese acero corten, pero sobre todo fijaros en cómo en las obras de Ibarrola siempre hay una muy presente huella del mundo industrial. Aquí no hay cubiertas, no hay una intención por ocultar lo que es el proceso y, sobre todo, esta obra que también la conocéis muy bien, La Casa del Hierro, que está justo en la rotonda de Portugalete, fue una de las primeras obras que Agustín Ibarrola instaló en nuestro entorno y, si os fijáis, es una obra que él hace con hierro, bueno, con acero en este caso, con tubos de acero y con piedra. Los tubos de acero, bueno, aquí tenéis la ubicación de la obra para que lo podáis relacionar también con la de Carrera. No voy a insistir mucho más, pero fijaros cómo prácticamente todos los artistas tienen, por lo menos los que vamos a ver, una visión muy parecida de los lugares en los cuales poder colocar estas esculturas, y además eso nos va a mostrar también qué es eso de arte público o cómo podemos, sin duda, acceder a él. Cuando Ibarrola piensa en esta obra, sin duda la proximidad a la industria, a los pabellones industriales, es lo que a él le inspira utilizar como material prácticamente único estos tubos, ¿no? Parece como si estos tubos estuviesen directamente sacados de esas fábricas que están muy cercanas al lugar en el cual se ubica la obra. Y, por otro lado, la relación hacia el mundo natural, hacia el paisaje, Ibarrola lo hace a través de este gran cubo pétreo, ¿no? Está mezclando ese mundo de la industria que, como bien sabéis, y sobre todo si hacemos una ligera referencia a la historia de Altos Hornos, esa manera en la cual el mineral iba llegando en el tren para poder alimentar, ¿no?, los hornos, en realidad el motor de esa industria. Agustín Ibarrola, de una manera muy abstracta, ¿no?, pero muy evidente, consigue mezclarlo en esta pieza. Además, es una obra muy propia, ¿no?, de los años 90, en la cual la idea del movimiento, la idea de lo cinético estaba muy presente en algunas de las esculturas. Cuando Oteiza instala algunas de sus esculturas en las zonas montañosas, él pensaba también en ubicarlas con motores para que de esa manera pudiesen circular, pudiesen ser vistas desde todos los lugares. Y en este caso, si os fijáis, Ibarrola no le instala a la obra ningún motor, pero sí es cierto que esa manera en la cual él instala esos tubos de acero consigue darnos la sensación de retorcimiento. Aquí inevitablemente
tendríamos que hablar de ese carácter barroco, en muchas ocasiones, esas columnas retorcidas que podemos ver, por ejemplo, en el baldaquino de San Pedro. En este caso, fijaros cómo Ibarrola lo traslada a ese mundo de la industria y, sobre todo, lo que busca es, bueno, seguramente cuando paséis ahora y hagáis la rotonda, os fijaréis mucho más en esta pieza, y además cómo esa idea de las diferentes caras que tiene la misma, cómo va cambiando a medida que nos vamos también moviendo alrededor de ella, fue sin duda un elemento absolutamente buscado por el propio artista. También conocéis esta obra, nos vamos situando, nos vamos moviendo por esos lugares de Baracaldo, y en este caso nos acercamos a otra de las figuras singulares de la escultura de Baracaldo, porque además esta obra en muchas ocasiones se convierte casi en un icono, ¿no? En un icono visual o en un símbolo de Baracaldo. Es nuevamente ese homenaje a la industria, pero transformado en este caso de otra manera, ya que la obra de Lucas Alcalde es una obra, a diferencia de las obras que hemos visto anteriormente, que deberíamos de encajar dentro del mundo de la figuración. Él utiliza y hace una referencia evidente, sin duda, a la escultura clásica. Este gran coloso que desarrolla Lucas Alcalde sobre ese gran pedestal nos recuerda inevitablemente a las figuras de la escultura clásica, las figuras de la escultura griega. Pero la corpulencia, esa musculatura tan absolutamente exagerada que en ella desarrolla Lucas Alcalde, hace que, sin duda, nos fijemos más en la fuerza que puede emanar de la propia figura, que no de lo que es única y exclusivamente su representación. Y eso lo entendemos directamente si nos trasladamos a los relieves que en las 4 caras del pedestal aparecen. Son relieves que hacen referencia directa al mundo de la industria, al mundo de las minas, al mundo de los ferrones, porque sí es cierto que la obra de Lucas Alcalde es una obra directamente relacionada con ese mundo de la minería. Clara Campoamor, que además lo tenemos aquí arriba, justo cuando subís podéis ver este retrato. Fijaros cómo también, o este monumento al minero, en este caso en piedra, es una obra muy directamente relacionada con ese carácter del que yo os hablaba de Lucas Alcalde. Es un artista que exagera excesivamente las formas, porque de esa manera y con ese exageramiento consigue llegar mucho más rápidamente. En este caso cambiamos de material, y sí es cierto que la forma en la que él utiliza la piedra totalmente desbastada, como estamos viendo, sin estar pulida, hace que sea mucho más rotunda, ¿no? la presencia de la figura. En Sestao también este homenaje o este monumento a los trabajadores, que lo podemos relacionar con este otro monumento, Indalecio Prieto, que tenéis en la estación de Abando, en Bilbao. En este caso, y también en el de Sestao, nos podemos acercar muy directamente a las figuras, y fijaros cómo aquí Lucas Alcalde lo que hace es utilizar chapas metálicas que están generadas también en el mundo de la industria, y como si fuese una especie de collage, posiblemente se vea mejor en el de Indalecio Prieto, fijaros cómo va creando esos bustos que no dejan de ser una representación absolutamente clásica del mundo escultórico, pero lo hace con ese material propio de la industria. Casi nos daría la sensación que Lucas Alcalde nos está hablando de cómo él solamente sabe de ese material que sale de las minas, y cómo solamente sabe trabajar en esa forma, que es la misma forma en la que se trabaja en las minas, pero siempre con una referencia directa a los personajes, a los paisajes, a las formas, a la manera de hacer
de ese mundo minero. Por eso, en muchas ocasiones, cuando utiliza, como es este monumento, ¿no?, o este busto, si queréis, a Dolores Ibarruri, en realidad siempre está presente ese pasado, esos personajes y esa historia de nuestros diferentes lugares. Koldovika Jauregui lo tenemos detrás del ayuntamiento. En 2001 se instalaron cuatro obras de Koldovika Jauregui, y en este caso este bosque de la memoria, que es como él titula la obra, está realizado en piedra. Una piedra que también, si os acercáis, y aquí se ve ligeramente, veis muchos de las huellas, muchos de la forma, no quiere ocultar la propia extracción del material directamente de la cantera. Y por otro lado, en este caso, él lo que hace es crear esa especie como de amontonamiento de bloques pétreos, recordándonos casi también al mundo de la naturaleza. Por eso el propio título es ese bosque, en una referencia directa a nuestro paisaje más cercano, pero de la memoria, sobre todo por la forma en la que va disponiendo los bloques, porque, como os decía, nos recuerda mucho a esos estratos, a esa manera incluso en la cual nuestros propios pensamientos van quedando en nuestra memoria. En Deusto, en la rotonda de San Felicísimo, tenemos otra de las obras de Koldovika Jauregui, que fijaros como en este caso él lo titula Columna, y lo que hace, lo mismo que en las de Baracaldo, es volver otra vez al mundo de la cantera, pero trabajando de dos formas diferentes, creando esos dos planos diferentes también con el propio material, dándonos a entender cómo esa manera de trabajar de los canteros, esa manera absolutamente tradicional de la escultura, puede resolverse con estas formas. Si en alguna ocasión pasáis por alguna cantera, la manera en la que se van desbastando la cantera a mí me recuerda mucho a la forma en la que Koldovika Jauregui utiliza el material. En Güeñes, en Arenacharte, en ese gran jardín que tienen justo al lado del Ayuntamiento de Güeñes, hay otra de las obras de Koldovika Jauregui que están trabajadas de una forma muy similar a esa columna de San Felicísimo, y que en realidad van trabajando como si fuese una especie de cántico, ¿no?, una especie de papiros pétreos que nos van contando un canto en sí. Y de estas formas de San Felicísimo y de Güeñes es como salta Koldovika Jauregui a las obras que tenemos en Baracaldo. Por lo tanto, yo sí os recomiendo que ahora, ahora cuando terminemos, ¿no?, mañana o cuando queráis, os paséis y toquéis esas piedras de Koldovika Jauregui, porque también él busca ese contacto directo con el propio material, porque en muchas ocasiones la escultura no solamente nos llega a través de la vista, sino especialmente a través del tacto. Y esa es una de las virtudes casi de la escultura pública, porque la tenemos con un acceso muy directo y podemos tocarla, rodearla, olerla, manipularla incluso. Bueno, Jesús Lizaso, si hacemos ese recorrido por el Parque de las Esculturas, son varias las esculturas de Lizaso que nos podemos encontrar. Pero también es cierto que en Baracaldo aquí tenemos otra, las vais reconociendo, las vais situando, Musuchu, que está justo abajo en la vega de Ansio. Son obras en las cuales, y sobre todo me voy a detener en esta pieza, pero bueno, en cualquiera de ellas o aquí, fijaros cómo Jesús Lizaso, si tuviésemos que definir su escultura de alguna manera, sí es cierto que es una escultura en la que él juega muy directamente entre la figuración y la abstracción. Esta obra él la titula Emakumea, y en realidad sí que distinguimos esa presencia de una mujer sentada, pero
en este caso lo que hace es insertar perfectamente los materiales. Esta mujer está sentada sobre un gran cubo metálico, un cubo de acero, frente a esas piernas pétreas y esa cabeza nuevamente, esa cabeza nuevamente de metal que encontramos en la figura. Lo que hace Lizaso, sobre todo en sus obras, fijaros en Musucho, que a mí me parece absolutamente poética y encantadora, porque son dos cuerpos que se unen en un beso. Aquí tenéis en la parte superior, tenéis esa cabeza y esa unión de los dos cuerpos. Y sin embargo, de las dos cabezas, perdón. Y sin embargo, el cuerpo, fijaros cómo Lizaso lo convierte en un elemento absolutamente abstracto, geométrico en sí. Y eso le permite crear diferentes formas y dar sobre todo a sus esculturas ese dinamismo. Aquí tenéis, ¿veis las cabezas? Cómo están en este caso esquematizadas en este homenaje a la infancia. Y lo mismo pasa en este beso que encontramos en Basauri, justo delante de la iglesia de San Miguel. Son dos cuerpos que podrían ser los de Musuchu, de Baracaldo, pero en este caso erguidos, ¿no? Esa idea del lazo totalmente curvo que vemos en Musuchu desaparecen, pero mantiene esa idea de los cuerpos. O esta obra Icurra, que está en Basauri, es una obra absolutamente gráfica, porque se utiliza muchísimo la forma de esta obra de Lizaso para los anagramas de algunos papeles oficiales y de algunas instancias oficiales. Es un homenaje nuevamente a la industria, y si os fijáis, lo que ha hecho ha sido, con esos materiales que siempre utiliza, volvemos otra vez a la piedra, esto es una esquematización de los montes, del paisaje. Aquí tenemos la industria, ¿no? Y en este caso tendríamos sin duda lo institucional, como esa especie de mástil que es el que dirige, ¿no? Los designios del municipio. Está situado también en un parque, en una especie como de rotonda, porque siempre se busca con este tipo de obras una instalación preeminente, pero una instalación que pueda ser vista desde diferentes lugares. Y en muchas ocasiones, cuando a los artistas se les encargan este tipo de obras, ellos lo que hacen es primero conocer el lugar en el que la obra va a estar instalada y en torno a ese lugar crear la obra que más o menos tienen en pensamiento. En Erandio también tenéis esta obra, Amacho. Fijaros cómo hay algo muy presente en todos estos artistas y en los cuales casi podríamos decir que tienen un estilo, ¿no? Reconoceríais perfectamente las obras de Lizaso, porque repite en muchas ocasiones esas formas, esos elementos y sobre todo esos materiales. Aquí tenéis en Galdacao, Besarcadá, Estúa, que es lo mismo. Son otra vez esos cuerpos, aquí igual mucho más gráfico que en el caso de Musuchu, pero en realidad los cuerpos que utiliza Lizaso son exactamente los mismos y siempre luego los ata, los enlaza a través de esos besos, de esos abrazos, como estamos viendo, para crear una forma mucho más compacta. A él verdaderamente lo que le interesa es el cuerpo, pero sin duda y sobre todo por el material que utiliza para su escultura. Ese metal une perfectamente ese trabajo industrial del propio metal con el trabajo más figurativo de la propia escultura. El Elloa, aquí tenéis esta forma esférica. Los remeros, que tenéis, que es una obra encantadora, que tenéis justo delante del Museo Marítimo. Encantadora porque en realidad, fijaros cómo las palas de remo se convierten casi en el propio cuerpo de los remeros. Y seguramente conozcáis esta figura, porque es una figura que anteriormente también estaba ubicada delante del Museo Marítimo y que muy recientemente se ha trasladado, ya veis dónde está, ¿no? Muy cerca del Subisuri,
justo en ese paseo de Uribitarte. Tuercebarras es una obra muy parecida a esa esférica que os he enseñado anteriormente en Leioa, y en ellas fijaros cómo Lizaso ha cambiado, ¿no?, su forma de ver la figura, de esas figuras estilizadas, casi como barras metálicas que veíamos en el caso de Musuchu o de los abrazos que hemos visto anteriormente. En este caso, en Tuercebarras, lo que le interesa, y en Esférica también, lo que le interesa es mostrar la fuerza, y lo hace a través del conglomerado de la masa. En este caso, ese esfuerzo de esas personas que doblaban las barras en la industria, en los altos hornos, queda perfectamente demostrado, especialmente en el uso del material. Son como gigantes, son muy parecidos en el concepto a ese coloso que hemos visto anteriormente en el caso de Lucas Alcalde. Fijaros en estos gigantescos pies, ¿no? Es un personaje desorbitado en cuanto a la forma, pero en esa referencia sobre todo a la exageración de la fuerza que debía de acometer el propio personaje para conseguir doblar esa barra, que además, si te colocas enfrente, lo que te encuentras es la barra totalmente doblada por esa fuerza que os comentaba anteriormente. Bueno, acercaros, porque además es curioso cómo la obra en este caso, fijaros cómo ahí se ha instalado sobre un pedestal circular para darnos y para ayudarnos en esa idea de poder ver y abarcar todo ese espacio circular que la propia obra desarrolla, y cómo ese material, ese metal, no está trabajado de una, o no está acabado, perdón, no está acabado de una manera pulida, sino que busca también que esa fuerza se muestre directamente en la propia rugosidad del material. Otro de los artistas con el que ya acabaremos el recorrido es Juan José Novella. Yo creo que le conocéis porque tiene muchísima obra, muchísima, no solamente en nuestro entorno más cercano, sino que de todos los artistas que hemos podido ver, es posiblemente el que trabaje única y exclusivamente la idea de la escultura pública. Novella siempre trabaja pensando en la instalación de sus obras en un espacio público o en un espacio privado, pero siempre en un espacio interior. Esa idea de la escultura de salón, vamos a decir, o de las esculturas interiores, no las trabaja o no lo piensa desde su propio estudio, y él siempre tiene una idea de una creación de formato absolutamente monumental para que estas obras puedan discurrir, puedan dialogar con el entorno más cercano. Una de las obras sin duda más singulares, ¿no?, de las realizadas por Novella es esta escalera al cielo que tenéis justo en la plaza de Cruces, de Gurutzeta. Es una escalera extraña, es una escalera distorsionada, esa escalera al cielo que además, si os fijáis, Novella la desarrolla casi como si fuese una especie de espiral, ¿no? En realidad, yo no sé si me subiría a esta escalera, porque lo que sí tengo claro es que no me va a llevar a ninguna parte. Queda un poco esa forma de rueda, de escalera a ningún sitio. Y, sin embargo, él la titula como esa escalera hacia el cielo. Gona, Falda, también es una de las obras que tenemos en Baracaldo. Es una obra dentro de esa idea de lo abstracto, porque en realidad lo que está haciendo en este caso Novella es trabajar con el color y con las formas. Volvemos a la industria. En realidad, si analizamos la mayoría de las esculturas de Baracaldo, no sé si el 80 o el 90% tienen una relación absolutamente directa con lo industrial, en el material, en la temática y en las formas. Esto vuelven a ser esas barras que salían directamente de Altos Hornos. Y, sin embargo, en este caso, Novella lo convierte en ese elemento textil, en ese elemento de vestido femenino, bueno, de vestido, que lo hace absolutamente popular, pero
que lo distorsiona, que lo subvierte totalmente en cuanto a lo que es el propio formato y lo que es la propia forma. La pareja la conocéis mucho mejor, ¿no? Está justo ahí en esa calle en Elcano, ¿no? Justo ahí a la salida del metro. En este caso, a mí es una obra que me parece una obra muy poética, de las desarrolladas con Novella. Tiene esa capacidad de convertir el material que utiliza en un material o en un acabado que no es el propio del material. Aquí tenemos bronce, pero un bronce pulido, un bronce que está con una pátina que le deja ese color brillante, casi absolutamente de espejo, ¿no? Porque sí es cierto que si nos ponemos delante de la pieza podríamos vernos reflejadas. Además, es una pieza que lo tenéis, aquí se ve perfectamente en esta imagen, cómo lo que desarrolla son dos siluetas, dos figuras, con lo cual juega también con esa idea de si nos colocamos delante podríamos ser cada una de nosotras una figura de esas. Pero además son figuras que él ha conseguido recortar. La idea de esta escultura es muy parecida a la de un papel sobre el cual hemos recortado la silueta. Y una vez más, como os comentaba, fijaros cómo consigue crear esa dificultad o hacer de ese material rígido como es el metal, convertirlo en ese material tan versátil como puede ser el propio papel. En Sestao, muy cerca del ayuntamiento, de los jardines que están detrás o delante de la iglesia, tenéis este monumento a Saturnino de la Peña, a ese profesor de Sestao, que lo homenajea a Novella a través de un libro, ¿no? Un libro casi mágico, como estáis viendo, porque fijaros cómo cuando leemos un libro lo que hacemos es ir pasando páginas, ¿no? Pensad en el libro como objeto, ¿no? Como elemento, situarlo, colocarlo de forma vertical, y esas formas de las páginas casi son las que estamos viendo en esta escultura de Novella. ¿Veis aquí, ¿no? Cómo de una página pasamos a otra, de una página va sacando otra? Y además eso consigue también crear ese efecto que tiene el propio libro, ¿no? El aprendizaje, el conseguir construir la historia es, siempre decimos, vamos pasando páginas, ¿no? Vamos de una página a otra. Pues en esta obra esa idea del profesor, del enseñante, del transmisor de conocimiento, lo hace a través de esta estructura que casi es como una especie de arquitectura que aloja ese libro. Polaris, no sé si sabéis dónde está colocado, está justo, no tiene la mejor ubicación y de hecho Novella ha reclamado en varias ocasiones que se traslade. Está justo detrás de la escuela náutica. Es una pieza que habla del mar, ¿no? Yo creo que ya desde el propio título lo podemos ver, pero desde la propia forma también. Estos son esas olas del mar que además él las inserta en esa especie como de rueda de timón. Es una obra que tiene dos partes. Esto que estáis viendo en esta imagen es una parte de la escultura que son casi como esos sobrantes o esos recortes, ¿no? que ha ido sacando de esta pieza. Lo que no hay, lo que no existe, lo que no vemos, es lo que Novella pensó en sumergir en el fondo del mar, ¿no? Con lo cual, el mar está presente no solamente en la forma, sino también en la propia idea. La idea de Novella era que pasase, no sé si 20 o 25 años y poder rescatar de nuevo la propia pieza. No se ha hecho, no se va a hacer, no, en este momento no sabe muy bien dónde está la pieza, pero sí es cierto que cuando hablamos y con esa pieza nos lleva a ello, ¿no? Cuando hablamos de escultura pública, yo antes os decía que
el fin, el objetivo de la escultura pública es el poder disfrutarla de una forma conjunta, el que forme parte de nuestra vida. Y, sin embargo, en este caso, Novella trata esta pieza sobre todo con esa idea de la evocación, ¿no? El que sepamos que está ahí, aunque no podamos verlo, pero que sepamos sobre todo que es un elemento que forma parte de esa pieza. Y cuando vemos Polaris, lo que falta es lo que está en el mar. Polaris representa el mar, pero el mar o al mar revierte también parte de la propia pieza, ¿no? Con lo cual, siempre hay una intención por que lo que se representa no sea única y exclusivamente lo evidente, y en el caso de las obras de Novella yo creo que siempre busca esa idea, sino que haya una lectura más allá de lo que es el propio objeto, de lo que es la propia escultura. En Archanda, esta huella, ¿no? Este refugio que representa, cuando subimos a Archanda, ese gran mirador, es algo muy parecido y que ahora también está muy de moda, lo podríamos poner en relación con las celosías de Cristina Iglesias, ¿no? Porque nos da esa idea de ofrecernos un lugar desde el cual mirar, un lugar desde el cual poder resguardarnos en esa atalaya que es Archanda. Esta casa de los padres la tenéis justo al final de Portugalete, entre Portugalete y Sestao, justo detrás de las piscinas, y es una especie de celosía arbórea, ¿no? Lo que hace Novella en este caso es trabajar con la plancha metálica, darle esa forma de la naturaleza, dejar esa huella, ¿no? Porque cuando vemos los árboles, cuando los vemos en sombra o los vemos a trasluz, los vemos con esta forma, ¿no? O en esta forma muy parecida a la que nos ofrece Novella. Y sobre todo, la ubicación de esta pieza hace que podamos también, y por eso yo la llamaba como una celosía arbórea, que podamos ver a través de ella, que ese mar, que ese horizonte marítimo que tenemos ahí en la barra, se nos haga evidente a través de la propia celosía. En la Arboleda hay otra obra de él, esta especie de columna, esta especie de monolito, que también es una plancha metálica en la cual lo que ha hecho ha sido ir recortando palabras para poder crear un poema, concretamente un poema de Gabriel Aresti. De esa manera, esa celosía, esa falta de material con la que Novella va construyendo la propia escultura, nos ofrece la posibilidad de la lectura del propio poema. Y una de las obras más recientes y con la que ya vamos a terminar es esta obra que está en Portugalete, titulada In Memoriam, que es una obra muy parecida a todo lo que hemos visto. Está justo delante del Centro Cultural Santa Clara, aquel antiguo convento que ahora está pintado en amarillo, y es In Memoria, es un homenaje, ¿no? a las víctimas del terrorismo. Lo que él hace es utilizar una gran masa pétrea, esa especie de monolito que siempre hace referencia al monumento, y lo recubre como si fuese una especie de piel de celosía, con esta otra vez celosía arbórea y otra vez la idea de las propias palabras en recuerdo, en memoria a la conmemoración de ese propio edificio, en este caso, ese propio acontecimiento. En este caso, ya por concluir y no aburriros mucho más, fijaros cómo la escultura pública también busca no solamente esa idea de comunicación, ¿no? con la sociedad, con cada uno de nosotros y de nosotras, sino también en formar parte de nuestra historia, recordando acontecimientos, dándonos posibilidades de vocaciones y sobre todo en ese contacto directo con lo que es nuestro entorno más cercano.
Sí es cierto que, y como habéis visto, muchos de los escultores que podemos encontrar en las calles de Baracaldo han ido poblando, ¿no? Han seguido y han continuado con esta labor en otras localidades cercanas. Y también es cierto que esa idea de continuar con la escultura pública sí es cierto que no va a terminar y posiblemente, ¿no?, en otro formato, con otros ejemplos, con otros protagonistas, pero seguirán formando parte de nuestras calles. Yo sí os invito y sí os aconsejo también que volváis otra vez a recorrer esas esculturas de Baracaldo, pero que tengáis siempre en mente ese recorrido y esas conexiones con otros ejemplos, como lo hemos hecho y habéis hecho conmigo a lo largo de esta charla. Sin más, despedirme, daros las gracias una vez más, eskerrik asko, y espero que hayáis disfrutado. Agur. Bueno, y ahora ya que estamos...